Hola comunidad logística, yo soy Val y hoy tenemos un contenido especialmente denso y valioso. Así es, colega Val, yo soy Sebastián Santos y en los próximos minutos no solo veremos conceptos, sino que lo llevaremos a un nivel de aplicación real que podemos implementar mañana mismo en tu trabajo. Ok, hablaremos un poco de estas cuatro áreas críticas que generan aproximadamente el 80% de los problemas en el comercio exterior, pues si no se domina correctamente, vaya. Exacto, lo haremos con fórmulas aplicadas inmediatamente, casos reales documentados, errores comunes y cómo evitarlos, además de que herramientas gratuitas sobre que podemos utilizar hoy en día. Ok, empecemos con lo que parece simple, pero pues es la base de toda la rentabilidad. En este caso hablaremos del cubicaje. Claro que sí. Como lo muestra la presentación, bueno, siguiente diapositiva, colega Val, por favor. Así como lo muestra el tema que es el fundamentos del críticos del cubicaje, antes de medir, entendamos por qué medimos. No, hay que saber del costo directo. Cada centímetro cúbico no utilizado es dinero perdido. Además que la seguridad es mala distribución y esto es equivalente a riesgos de daños. También hay que tener en cuenta la legalidad. Exceder límites genera multas muy graves. Un dato clave es que el 23% del espacio en contenedores marítimos se desperdicia por mal cubicaje. Ahora, hablemos un poco más de esto, de lo que se menciona ahí, que es el cubicaje sólido, ¿no? Eh, Veamos un poco la siguiente diapositiva donde vamos a hablar sobre la fórmula que como lo podemos observar es volumen útil es igual a largo por ancho por alto menos el volumen de empaque. Aquí tenemos que tomar en cuenta factores críticos, la tolerancia de empaque, ya que las cajas no siempre son perfectas. También la stackability factor, que es la capacidad de ampliamiento. También el honeycombing, que son espacios imposibles de llenar. Bueno, también vamos más allá de la fórmula básica. Eh, Veamos un poco lo que es el peso volumétrico de dado por alto por ancho sobre 5000, que esto es para uso aéreo. El peso dimensional también lo podemos ver que es como lado por ancho por alto sobre 4000, que esto es para las navieras, el uso marítimo, vaya. O también factor de estiva de metros cúbicos sobre toneladas, que es para los graneles. Eh, un caso de estudio. Exportación de componentes electrónicos, supongamos, ¿no? Su peso real es de 850 kilogramos, su volumen de 4.2 metros cúbicos, peso volumétrico aéreo 42 millones sobre 5000 es igual a 840 kilogramos. El resultado es que se cobraría 850 kilogramos, que es el mayor. Ahora, cambiemos un poco de tema. Vamos a la siguiente diapositiva, que es el software. Veámoslo como una herramienta profesional. No, les mencionaré la demostración paso a paso. El número uno, carga WIS, que esta es la optimización automática. Después el Load Expert, que este es para cargas más complejas. Y por último, pero no menos importante, el Cube Master, que es integrado con WMS. Y bueno, un tip aquí es que siempre verifica manualmente el 10% de las cargas optimizadas por software. También aquí podemos observar para las cargas a granel, eh, ya que esto es una precisión más industrial. Factores de densidades críticos. Les voy a poner un ejemplo muy claro. El material trigo. Su densidad es de 750 a 850 kilogramos sobre metro cúbico y su factor de estiva es de 1.18 a 1.33. Ahora vámonos a otro caso, el carbón mineral. Su densidad es de entre 800 y 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Su factor de estiva es de 1 a 1.25. Otro caso es el azúcar granulado, que está entre 800 y 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y su factor de estiva es de 1 a 1.5. Ahora, ¿cómo se va a calcular esto? Siempre es la carga máxima, que es igual a la capacidad bodega por factor de estiva,
por, y ahí vamos a hacer 1 menos margen de seguridad. Les pongo un ejemplo muy claro. Llevamos un buque granalero Panamax, ¿no? Su capacidad es de 65,000 metros cúbicos. La carga de soja, su densidad es de 750 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, carga máxima, para saber su carga máxima son los 65,000 de la capacidad por 0,75 por 0,95, que esto es igual a 46,312 toneladas. También hablemos acerca de la ciencia de la distribución. Empecemos con conceptos clave. Trim, diferencia de calado entre la proa y la popa. Hell, que es la inclinación lateral. GM, metancéntrico, es la estabilidad del buque. Y carga secuencial es la orden de carga sobre la descarga. Una regla aquí en graneles, en graneles el 60% bajo, 40% arriba para mayor estabilidad. Y bueno, ahora les mencionaré sobre softwares, seguiremos con software especializado. Algunos sistemas utilizados, que es el Autoload, que es para granaleros, el Terminal Operating Systems, que es para puertos, y el Sensors IoT, que es para el monitoreo en tiempo real. Bueno, los dejaré con mi compañera Val, que les va a explicar y les va a decir más conceptos sobre estos. Ok, yo les voy a continuar con los Incoterms. Los Incoterms no solamente son un contrato completo, estas leyes obligatorias o los términos de pago o la cobertura de los daños, sino que son estas 11 reglas que contestan tres preguntas. ¿Dónde se entrega? ¿Quién lo paga? Y en este caso, ¿cuándo se transfiere el riesgo? Vamos a hablar un poco de qué son los Incoterms y cómo se clasifican. ¿Ok? Los Incoterms más que nada son este conjunto de reglas estandarizadas publicadas en la Cámara de Comercio Internacional que definen las responsabilidades, los costos y los riesgos entre el vendedor y el comprador en una transacción internacional. Más que nada, estas se actualizan en un periodo aproximado de 10 años. Eh, la versión actual es la de 2020 y son ampliamente utilizados en los contratos de compraventa internacional. Bueno, los Incoterms se dividen en cuatro grupos, que es el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. En el grupo E tenemos los de salida. En este caso es el ex-works, que es donde el vendedor pone la mercancía a la disposición del comprador en sus instalaciones y ya depende del comprador si asume todos los costos y los riesgos desde ese punto. Ahora continúo con el grupo F, que es Free Carrier. Tenemos el primero, que se utiliza en el transporte multimodal. En este caso, el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar acordado. En este caso, quien paga el flete principal va a ser el comprador. Además de esto, eh, pues es el más recomendado para cualquier modo, por así decirlo. Continuamos con el Free Alongside Ship, que es donde el vendedor entrega la mercancía al lado del buque en el puerto de embarque. En este caso se utiliza en el transporte marítimo. Quien paga el flete es el comprador y en este caso el comprador asume el riesgo de la carga de la mercancía. Por último, tenemos el Free on Board, que se utiliza en el transporte marítimo. En este caso, el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque, además de que el riesgo se transfiere cuando la mercancía cruza la borda, en este caso. Quien va a pagar el flete principal es el comprador y pues este es uno de los Incoterms más populares y en el que el vendedor pues asume el riesgo de la carga. Continúo con los del grupo C, que es Carriage Pay 2, que se utiliza en el transporte multimodal. En este caso,
el vendedor paga el flete hasta el destino, pero el riesgo se transfiere al primer transportista. En este caso, quien paga el flete principal, pues es el vendedor. Y bueno, continúo con el SIP, que es Carriage and Insure Pay to, que es un poco similar al Carriage Pay to, porque incluye todo, incluye hasta el seguro de la cobertura amplia y se utiliza al igual que el Carriage Pay to en un transporte multimodal. Quien paga este flete, pues es el vendedor y pues en este caso la cobertura está a favor del comprador. Continúo con el Cost and Freight, que es el de costo y flete. Se utiliza en un transporte marítimo. En este caso, el vendedor paga el flete hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador una vez que ya está embarcado. Continúo con el CIF, que es el Cost, Insurance and Freight, que se utiliza en un transporte marítimo. Y pues es un poco similar al Cost and Freight, pero en este caso el vendedor también contrata el seguro marítimo mínimo. Bueno, continúo con el grupo D, que es Delivery at Place, que se utiliza en un transporte multimodal y en este caso el vendedor entrega la mercancía en el lugar de destino, la lista para descargar y pues en este caso no paga los derechos de importación. Continúo con el Delivered at Place Unload, que se utiliza igual en un transporte multimodal. En este caso, el vendedor descarga la mercancía en el lugar de destino. Tiene como que esa diferencia nada más con el otro. Y por último, tenemos el Delivery Duty Paid, que es la entrega de derechos pagados, en donde el vendedor asume todos los costos y riesgos, incluidos los derechos de importación. Igual, de la misma manera que los anteriores, se utiliza en un transporte multimodal. Bueno, sigo con la cadena de suministro. Eh, ¿Qué entendemos por cadena de suministro? En este caso es el conjunto de los procesos, actividades, organizaciones y recursos involucrados en el flujo de los productos, de la información o finanzas desde el proveedor inicial hasta el cliente final en su caso. Ah, Su objetivo más que nada es optimizar la entrega de los bienes, de los servicios, reducir estos costos y mejorar la satisfacción del cliente. Bueno, se caracteriza por tener 5 etapas, que la primera es la planificación, que es una estrategia y que es la estrategia y el diseño de esta cadena. Tenemos también el aprovisionamiento, que es la obtención de las materias primas. Tenemos la etapa de la producción, que es la transformación la transformación en productos terminados. También tenemos la distribución, que es el transporte y almacenamiento de la mercancía, y la entrega final, que es donde se le hace la entrega al cliente. Eh, bueno, siguiendo un poco de la mano con esto, tenemos el aprovisionamiento. Más que nada, este es un enfoque estratégico que va más allá de una simple compra. En este caso, podemos utilizarla como una función estratégica que no solamente impacta en los costos, sino también en la calidad y los riesgos de la cadena. Aquí es donde se hace la selección de los proveedores, que debemos de tener en cuenta unos criterios importantes, en este caso que es la calidad, el precio, la confiabilidad, la ubicación o las certificaciones. Podemos utilizar métodos como las solicitudes de cotización o propuestas o evaluarlos con multicriterios. Además tenemos eso, además de la selección de los proveedores,
tenemos la gestión de relaciones con los proveedores, que es más que nada una alianza estratégica, las colaboraciones en innovación y pues estar como en una mejora continua. También tenemos en este caso los contratos y la negociación. Estas son más que nada unas cláusulas clave en las cuales vamos a determinar los plazos de entrega, las penalizaciones, los términos de pago o en su caso la revisión de los precios. Mm, También tenemos estos riesgos en el aprovisionamiento en los cuales mm, se va a revisar la disrupción de los suministros, la fluctuación de los precios y también la dependencia de un solo proveedor. Podemos utilizar estrategias como multisourcing, los contratos a largo plazo o en este caso inventarios de seguridad. Además de eso, también tenemos el proceso productivo, que más que nada se lleva a cabo como un detalle operativo. El proceso productivo en este caso debe ser ágil, eficiente, adaptable, más que nada por la demanda que se tiene. Tenemos los tipos de producción, que puede ser por pedido, por stock o ensamblaje bajo demanda. Primero, que es un poco el tipo de producción por pedido, que son los productos personalizados, los de inventario bajo, que también se lo conoce como make to order. También tenemos el tipo de producción por stock, que se conoce como make to stock, que es la producción basada en pronósticos y la alta rotación. Por último, tenemos el ensamblaje bajo demanda, que se le conoce como ensemble to order, que es la combinación de los componentes preproducidos. Además debemos de tener una buena gestión de inventarios en la producción, porque de eso va a depender nuestras materias primas, el working process y los productos terminados. En los productos terminados debemos de tener en cuenta los niveles de servicio y de rotación. En Work in Progress tenemos que tener en cuenta el control de flujo y la reducción de tiempos de ciclo. Y en las materias primas debemos de tener en cuenta el punto de pedido y el inventario cíclico. Bueno, ya como complemento de los tipos de producción, debemos de tener en cuenta la tecnología, la calidad y la sostenibilidad. En la tecnología podemos utilizar la automatización, IoT, como lo mencionó mi colega Sebastián, que son los sensores en máquinas. También tenemos la robótica o los sistemas manufacturing, uh, section systems. Y en la parte de calidad debemos de tener en cuenta este control estadístico de procesos, las certificaciones y la reducción de desperdicios para mantener esta economía circular. Ahora, continuando con la distribución y la red logística es parecido, pero más que nada es este puente, por así decirlo, entre la producción y el cliente. Se enfatiza más en la optimización de costos y servicios, en las cuales debemos de tener en cuenta 4 elementos, que es el diseño de red, de distribución, la gestión de almacenes, el transporte y el cross-docking. Primero, como el diseño de red de distribución, tenemos las decisiones que debemos de tener en cuenta, la ubicación de estos almacenes, el número de los centros y los modos de transporte. Esto para tener una mayor facilidad al momento de transportar la mercancía. También debemos de tener en cuenta los modelos que en este caso son dos, que es el centralizado y descentralizado. En gestión de almacenes,
podemos poner más en cuenta, debemos de tener en cuenta los procesos, en este caso, como se los mencionaba, la recepción, la ubicación, la preparación de los pedidos y la expedición. También debemos de tener en cuenta estos sistemas de racks, los picking por voz o por luz. Continuando con esto, debemos de tener en cuenta el tipo de transporte dependiendo de sus modalidades, que tenemos cuatro modalidades, que es el terrestre, el marítimo, el aéreo o el multimodal, que este es uno de los más utilizados. También debemos de tener en cuenta esta selección de moda, que debemos de poner en comparación el costo, el tiempo y la confiabilidad. Además de eso, debemos de tener en cuenta esta optimización de rutas. Mm, Continuando con esto, tenemos también el cross-docking, que esta más que nada es una estrategia para reducir los tiempos de almacenamiento, en donde donde la mercancía se transfiere directamente del vehículo de llegada al vehículo de la salida. Ah, bueno, por último, les quiero hablar un poco sobre la última milla, que esta es una de las etapas más críticas en la experiencia del cliente y la más costosa, porque puede representar hasta el 40% del costo logístico total. Podemos encontrar desafíos, las soluciones innovadoras. Como desafíos podemos tener en cuenta las altas expectativas de entrega rápida. También podemos tener una densidad urbana, el tráfico, las restricciones de acceso o, como usualmente puede pasar, las devoluciones frecuentes en e-commerce, ¿no? O, o un poco más ya entrando a la Agenda 2030, a la sostenibilidad, esta huella de carbono, como le quieren llamar. En soluciones innovadoras tenemos los puntos de recogida, que puede ser desde tiendas de conveniencia, pick-up points o estos lockers para facilitar estas mismas entregas. También tenemos por la parte de la tecnología, en donde debemos de mm, facilitar esto, en donde debemos de contar nosotros como logísticos estas rutas dinámicas o ya sea estas apps de seguimiento en tiempo real, la geolocalización que se está haciendo ya hoy en día, además de tener pues estos vehículos el- em, am- elec- eléctricos, las bicicletas de carga, las entregas en horarios consolidados como complemento de esto mismo. Y por último tenemos la logística inversa, que son estas devoluciones que se hacen como ya se los había mencionado. Más que nada es este proceso eh, eficiente en el cual se va a recuperar el valor de los productos devueltos, ya sea por reventa, por reciclaje o por reacondicionamiento. Am, y creo que eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi colega Sebastián. Muchas gracias, colega Val. Bueno, ya lo mencionó, como lo mencionó mi colega Val, yendo un poco más a la sustentabilidad, sigamos hablando sobre la logística, pero ahora del lado verde, sobre pues toda esta sustentabilidad, toda la rentabilidad, toda la percepción de los usuarios al momento de estar comprando a una marca o a una compañía que es amigable con el ambiente. Entonces, empecemos con esto. ¿Qué es la logística sustentable? Bueno, más que ser verde, la sustentabilidad es rentabilidad. Como lo podemos apreciar en la siguiente diapositiva, los números nos indican demasiadas cosas, ya que pues, tenemos un ahorro promedio de combustible de 15 a 25% en los costos logísticos, ¿no? Esto es beneficiable para las empresas, ya que se ven
amigables con el medio ambiente y además que les ahorra en su momento de la logística. También tenemos reducción del embalaje, optimización de la energía de un 20 a un 25%. En cuestión ambiental, vámonos por la huella de carbono. Tenemos un ahorro del menos 35%. Esto es un poco mal, pero en recursos es eficiente. También en el lado corporativo, pues el valor de la marca siempre tiene una percepción muy alta. El 20% de percepción en tu público es muy alto a comparación y esto te beneficia mucho en cuestión de tu competencia o en cuestión de cómo vas a impactar en un mercado por primera vez, ya que también tienes clientes más conscientes. Tienes que también cumplir ciertas normas para los distintos puertos o países a los cuales vas a mandar tu mercancía, hace que al momento de que seas verde, pues te beneficie mucho en este lado logístico. Bueno, también veamos la siguiente diapositiva. Como se lo mencioné, los números nos dicen más que muchas cosas. O sea, veamos el lado, como se menciona aquí, el lado de transporte. Hay una optimización de rutas del 10 a un 15% menos de kilómetros. Esto quiere decir que por ende se ahorra también más dinero, porque pues, al momento de tomar otras rutas, al momento de ser más amigables, nos beneficia a la empresa. También tenemos una flota eficiente de 20 a 30% menos de combustible. Esto quiere decir de que pues igual son números, es dinero ahorrado para tu empresa. Al igual que cuando ocupamos el transporte intermodal, esta comparación de tren versus camión. Siempre es un 75% menos de CO2 al momento de pues, ocupar esta comparación de tren versus camión. Ahora, bueno, ya hablamos mucho de transporte, veamos el lado de almacenamiento. Al momento de que tú almacenas en edificios LED, eh, puedes tener un 30% menos de energía. De automatización, tienes más espacio. Esto quiere decir como el 40%, no, tienes 40% menos de espacio, una disculpa, lo que te permite que no puedes almacenar todo de manera perfecta. Pero en gestión de residuos tienes un lado súper positivo, ya que tienes el 90% reciclable de todo el almacenamiento que se está dando. Ahora vamos del lado del embalaje. Al momento del embalaje del producto, vemos una reducción del 15 al 20% menos de material, ya que todo lo ocupamos de forma reutilizable, ya que hoy en día se encuentran ocupando palets de plásticos, lo cual les puede dar más de 100 usos a lo largo de toda su vida. Y de igual forma que es biodegradable todo. Costo similar, pero un impacto del -70. Todo es más reutilizable. También mencionemos lo que es la tecnología. El monitoreo de consumo real. Tenemos el blockchain, que es la trazabilidad sustentable. Tenemos la inteligencia artificial, la cual nos puede ayudar mucho a la predicción de la demanda y esto nos ayuda a tener menos stock muerto, menos stock en reposo, sino ya todo está en constante, pues sí, ya sabemos lo que va a pasar a futuro, gracias a la inteligencia artificial. Ahora, bueno, ya hablamos un poco de la logística. Vamos al siguiente tema, que también es muy importante hoy en día, que son las certificaciones y las regulaciones. Eh, ¿Esto para qué? Pues todos los países tienen diferentes regulaciones, tienen diferentes certificaciones. Hablemos principalmente de las que más se ocupan hoy en día. Las globales, que es el ISO 14001, que es el sistema de gestión ambiental. Este va de la mano con lo que ya les mencioné, de tener una huella de carbono limpia o ser verde, por así decirlo. También tenemos el Smart Way EPA, que es un transporte eficiente pues sí, de llegar en los tiempos acordados, de trasladarte en los tiempos requeridos que pues ya se habían hablado. Ahora, por parte de las regulaciones tenemos el EU Green Deal, que, bueno, vamos a hablar de la del 2026, que es el Carbon Border Tax, perdón, que es
los impuestos por la huella de carbono. Y también en México tenemos uno muy importante que es el programa de transporte limpio, que va de la mano con la pasada, que es, pues sí, ocupar hoy en día transporte limpio, ser amigable con el medio ambiente y, bueno, estas son las regulaciones que debes de tener en los distintos países en las cuales vas a trasladar tu mercancía. Eh, bueno, sigamos de la mano con, mm, bueno, ya dándole finalización a un poco a toda esta teoría y a todos estos conceptos. Les voy a decir un resumen o más que nada errores comunes y soluciones. Así que veamos en la siguiente diapositiva un poco más acerca de esto. Ok, vimos mi colega Val y yo los 5 errores más comunes y cómo solucionarlos, ¿no? Empecemos con el primero que es uno de los más cotidianos que cometemos hoy en día en la industria logística, que es no considerar tiempo de tránsito en maduración. Eh, ¿Qué solución le podemos dar a esto? Darle un contrato con ventana de madurez. Darle pues sí, darle una expectativa más seria a todo esto. El segundo error siempre es escoger un Incoterm mal elegido. Pasa mucho sobre, bueno, ¿cómo vamos a corregir esto sobre los Incoterms? Siempre analizar antes de esto el costo y el beneficio detallado sobre si el vendedor debe de pagar ya sea el transporte, si debe de incluir el seguro, en qué punto ya no es responsabilidad del vendedor, sino del comprador. Siempre es analizar muy esto a profundidad para coger bien el Incoterm. El siguiente es el cubicaje sin considerar respiración del producto. Siempre hay que esperar un aire calculado del 5 al 10%, ya que si no le damos como esta respiración al producto puede llegar en pésimas condiciones, puede llegar dañado y pues llega un punto donde pues ya es cuestión tuya sobre no calcular bien o no darle el espacio suficiente al producto. Bueno, y siguiendo un poco de la mano con este error, tenemos la cadena de frío interrumpida. Eh, Esto pasa mucho por el error del monitoreo constantemente y no tener un seguro especializado para esto, para en dado caso de que pues sí que en el movimiento de que trasladas la mercancía sufra algún percance o algún daño a tu producto. Y otro error que cometemos hoy en día, que lo podemos observarlo o lo analizamos, fue no certificar la sustentabilidad, ya que al momento de que tú certificas algo de modo sustentable, pues una te abre muchos mercados, por lo cual tienes clientes satisfechos. Entonces, si tú te vas ya del lado sustentable, si tú ya vas innovando tu, tus, tus cuestiones del embalaje, de la logística, de todo esto, pues sí, tienes mercados más premium. Entonces, siempre seguir de la mano y seguir en los pasos del país correspondiente. Bueno, eh, la integración de estas 4 áreas generan reducción de costos, mejora la calidad, mejora la sustentabilidad y también mejora mucho la competitividad, ya que no hicimos mucho énfasis en esto. Y bueno, estos no son conceptos aislados, son un sistema que se debe de trabajar siempre con armonía. Así que los desafío mañana a realizar un embarque con estas 4 perspectivas y se verán oportunidades inmediatas. En los comentarios, cuéntenos qué industria te gustaría que analicemos a profundidad. Eh, Tenemos una hoja de cálculo gratuita con todas las fórmulas, checklist que vimos hoy, así que link en la descripción. Y pues nada, la logística no es un gasto, es una inversión estratégica. Hasta la próxima.